Ese es el propósito, que Dios siga tratando con las vidas y que de alguna manera la gente que escuche, hermano, logre identificar que si lo hizo con estos hombres, hermano, que los vomitó el infierno, lo hace con cada uno de ustedes, hermano. Eso es. Él se excluye, ¿verdad? Como así. Exacto. Sí, lo hizo, él también está en el grupo. Éramos malos que el ¿Cuántos diablo. quieren ver a Angelito testificar? ¿Cuántos? Yo he testificado desde que me convertí, he estado testificando. Seguro que sí. Sí, Claro. hay que verlo aquí en Lo que Maranata. pasa es que sí, Queda lo que una hora y media. Sí, bueno, mañana voy a testificar. Así que no se vaya nadie, siga conectadito en esta bendición linda, que ahora tenemos la participación de nuestro hermano John Martin. El viernes cerramos, como olvídate de eso, tiramos la puerta por la ventana. Y el domingo concluimos con nuestro hermano Alfonso predicando acá en la iglesia de Maranata de Río Grande. ¿Qué hay el viernes? Una sorpresa. Ahí está. Y Diego se pregunta, tranquilo. John, adelante, que Dios te use. Eso papá. es. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde, esta amada audiencia de Maranata. Luego de todos estos testimonios que han pasado por aquí, luego de pasar nuestro hermano Alfonso, vamos a ver cómo podemos nosotros testificar aquí. Poderoso Jesús. No, pero le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos permite estar con ustedes hoy. Hoy se cumplen 3 años. 3 años desde que el Señor me demostró más allá del poder que Él puede tener para con el ser humano. El Señor lo había hecho en la calle, lo había hecho en la cárcel. Luego ahí, 3 años luego, se cumple la promesa que el Señor me dio un día, que me sacaría de la prisión. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero el Señor lo hizo. Hoy se cumplen 3 años y 5 horas en este momento de haber salido. Hacen 3 años a las 10 de la mañana, un 6 de octubre a las 10 de la mañana, estaba saliendo yo por aquellos portones de aquella institución de Bayamón, donde me esperaban allí para ir a mi casa. Ya ese era el comienzo de lo que el Señor había prometido, ese era el comienzo de mi vida en libertad. Como dicen muchos por ahí, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Poderoso Jesús. Ese fue el día en que yo volví a nacer. Poderoso Jesús. Pero sin más preámbulos, vamos a darle lectura a una porción bíblica que yo me identifico mucho con esta palabra, porque este era yo en aquellos momentos de mi vida. Yo era ese hombre, ¿verdad?, que relata Marcos, el capítulo 5 de Marcos, ese gadareno, ese era yo, esa era mi vida, lamentablemente, por mucho tiempo. Y el Señor tuvo misericordia de mí, fue y me visitó y me libertó, me hizo libre en aquel lugar, en aquel infierno, en aquel sepulcro. Poderoso Jesús, en aquellas tumbas, el Señor fue a ese cementerio y me dio vida, me libertó, sacó de mí todos aquellos demonios que habitaban en mí. Lo que nadie pudo haber hecho, Él lo hizo con un solo toque. Con un solo toque Él lo hizo, y le damos gloria al Señor porque hoy podemos estar aquí hablando de su gracia, de su poder, de todo lo que Él hace en la vida del ser humano. Poderoso Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos al capítulo 5 del libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 19. Poderoso Jesús. Para entrar ya, ¿verdad?, lo que es el testimonio de este siervo del Señor. La palabra se lee para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, dijo, poderoso Jesús, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tiene con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Jesús,
hijo del Dios Altísimo, conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero. Y en el mar se ahogaron, poderoso Jesús. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Poderoso Jesús. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra leída, Señor. Gracias, Señor, porque tu siervo puede estar aquí, Señor, hablando de tu grandeza, de tu maravilla, Señor, del poder que tú tienes, Señor, porque aquí quien será exaltado eres tú, Jehová. Eres tú, Señor, quien se llevará toda la gloria, Señor, porque es tuya, Señor. Aquí nosotros no hemos hecho nada, Señor. Eres tú quien ha hecho todo en nuestras vidas, Señor, para que podamos estar hoy aquí sentados, Señor. Ha sido tu misericordia, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Usa a tu siervo, Jehová, para que pueda llevar el mensaje, Señor, de salvación, Señor, que tú has tenido conmigo, que quieres tener con los demás, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Úsanos con poder, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les contaba, hermano, un día como hoy, hace 3 años, 5 horas, 17 minutos, estaba yo saliendo por aquellos portones de la prisión de Bayamón, y así se cumplía una vez más las promesas del Señor en mi vida. El Señor me había prometido en un momento dado que me sacaría de la prisión. El Señor me dijo, en 3 meses te saco, solamente tenía que obedecer. En ese momento yo no obedecía al Señor, porque yo decía que yo no podía ir para ese lugar, porque en ese lugar me iban a matar, porque mi cabeza tenía precio en ese lugar. Y yo no podía ir ahí porque yo sabía que mi vida en los días de mi vida estarían contados en ese lugar. Pero el Señor tenía otros planes, otros propósitos conmigo, poderoso Jesús, los cuales estaremos viendo más adelante. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Mejía, soy del sector de Villa Palmera, el barrio Playita. Crecí en un hogar con una madre, 5 hermanos, somos 6 en total, éramos 4 varones, 2 hermanas. Crecimos en un hogar de mucho amor, de mucha hermandad. Mi madre, que en paz descanse, fue una mujer luchadora, una mujer joven, la cual se desvivió para que sus 6 hijos estuvieran bien, fueran gente de bien, poderoso Jesús. Pero ciertamente su juventud pues le jugó en contra. Pues lamentablemente no supo lidiar bien con algunos de sus hijos que ya estaban tomando un rumbo equivocado. Por falta de consejo no fue, por falta de disciplina tampoco, necesidad no había en mi casa. Simplemente pues optamos por el camino equivocado, optamos por no escuchar el consejo de nuestros padres, de esa familia que tanto amaba a uno, poderoso Jesús. Aquí hemos podido ver cómo había un hombre en Gadara, endemoniado, poderoso Jesús. Pues ese era yo para esa época. Ese era yo, un joven creciendo en un barrio violento, que tan temprana edad como a los 8 o 9 años veía cómo asesinaban personas al frente mío. Y esa vida en ese barrio, en ese lugar, pues fue la que me educó, fue lo que vi. Así fue que crecí.
crecí siendo un joven, niño, creciendo con rudeza, creciendo con hostilidad, viendo la violencia en todo momento. Vivía en esa violencia a diario. Veía cómo pasaban los muchachos con las armas, cómo vendían droga al frente mío, cuando se formaban tiroteos, cómo todo el mundo salía con sus armas a responder. Y yo crecí en ese entorno. Y lo triste de esto era que yo quería ser como ellos. Yo crecía queriendo ser como alguno de ellos, porque yo los veía a ellos de una forma con respeto, con admiración. Los veía a ellos que vivían en una opulencia, venían en carros lujosos, con prendas grandes, tenían mujeres hermosas, y esa vida era la que yo deseaba tener en ese momento. Yo decía que yo iba a ser como ellos, pero no tanto así, porque yo quería ser más grande que ellos. Yo decía que yo iba a superarlos a ellos. Poderoso Jesús. Y esa vida fue transcurriendo mi niñez. Antes de mi adolescencia, ya estamos hablando algunos 11 años, pues ya yo era un muchachito bastante destacado en el deporte, jugaba el béisbol, habían personas que estaban interesados, ¿verdad?, en el talento que yo poseía en ese momento en ese deporte, a tales niveles que vinieron escuchas a vernos, ¿verdad?, unos amigos míos y a mí, unos compañeros de equipo, y ¿verdad?, y tengo que reconocer que fue bien triste ver el resultado, como uno de ellos llega a Grandes Ligas, y yo pues estaba en una prisión en ese momento. Pues crecía en ese barrio, viendo esa opulencia. De momento, ya me di cuenta que ya yo había crecido un poco más. Mi primo era el que mandaba en el barrio. Ese era el jefe de allí. Tenía un hermano mayor que también era parte de ese grupo. Tenía unos primos que eran parte de ese ambiente. Cuando vienes a ver, casi toda la familia en ese momento estaba metida en lo que era el mundo del narcotráfico en el sector. Cuando llego a la edad ya de 13, 14 años, ya mi vida prácticamente había tomado un rumbo que muchos sabían, lamentablemente, que era lo que yo iba a hacer, porque ya muchos decían que yo iba a ser igual que los demás, que yo iba a ser otro delincuente. Pues esa era la conducta que yo reflejaba en ese entonces. Reflejaba una conducta de un niño guapo, agresivo, no malcriado, porque realmente respetaba a los adultos, pero era una persona que con lo que llaman ese mundo, que tiraba para adelante, no me dejaba, como dicen los jóvenes hoy. Pero un muchacho que no se dejaba y peleaba, y el que se pusiera, pues tenía que meter las manos conmigo. Esa era la vida que yo en la que crecí. Peleaba todos los días, siempre unas peleas en la escuela, en el barrio, peleando con los chamaquitos. Poderoso Jesús. Pero a la misma vez iba creciendo jugando con pistolas de embuste, iba creciendo con los amigos jugando a que éramos los gangsters del barrio, con pistolas de palo, con pistolas de juguete, y así crecíamos nosotros. Cuando ya a la edad de 14 años me doy cuenta, ya estaba metido en ese mundo, lamentablemente. Ya estaba metido en un mundo del cual no había retorno. No había retorno porque ya habían ocurrido situaciones y cosas que no teníamos cómo respirar, cómo regresar a la vida anterior. Lamentablemente ya habíamos cometido unos actos que era imposible que regresáramos a esa vida de tranquilidad. Porque déjame contarte, joven que me escucha, amigo que me ve, lamentablemente hay veces que estás a tiempo de no cometer el error. Pero también te dejo saber otra cosa. Una vez cometido el error, hay una salida, hay una solución. Yo la conocí, me costó muchos años reconocerla, pero siempre estuvo delante de mí. Por eso yo te suelto hoy que no cometas ese error. No cometas ese error porque realmente le vas a pasar muy mal. No cometas el error que cometimos nosotros. Por aquí han desfilado testimonios de lo que es hacer las cosas mal, de lo que son las consecuencias de vivir una vida desenfrenada, apartado de Dios. Hemos escuchado testimonios. Ahí te vieron a un Alexander Capó. Escucharon ese testimonio de él, como a la edad de tan solo 12, 13 años, ya estaba desviado. Vemos las consecuencias que pasó en su familia. Vemos cómo su papá pagó consecuencias que no tenía que ver. Vemos a Alfonso ahora mismo cómo él testifica también, cómo llega a una prisión, cómo vivía en una prisión. No se crean que el vivir en la calle, ¿sabes?, es la película que nos han contado, no. Hoy te están contando personas, te están testificando personas que vivieron esa película,
que por misericordia de Dios están aquí hablándote. Por misericordia de Dios están aquí hablándote. Hay otros que no pudieron estar. Hay otros que no tuvieron esa oportunidad que hemos tenido nosotros. Poderoso Jesús. La Biblia relata, ¿verdad?, a un hombre que era rico y a un mendigo llamado Lázaro. Vemos cómo ese rico pedía, poderoso Jesús, que Lázaro mojara su lengua, ¿verdad?, que pusiera, aunque sea un poquito de agua en su dedo y se lo pasara por su lengua, o que le permitiera ir allá donde sus hermanos a contarle lo que estaba pasando allá. Hoy estamos nosotros aquí. Ese hombre rico no tuvo esa oportunidad después que murió, pero tú estás aquí hoy. Estamos nosotros aquí avisándote lo que hay, lo que va a pasarte, si tú tomas el camino equivocado y no escuchas el consejo. Como hablaba Alfonso ahorita, el consejo, poderoso Jesús. Aquí hablamos hace poco del consejo que nos salvó, poderoso Jesús. Este es el consejo que te damos hoy. Pues mira, una vez que cometimos nos desviamos, agarramos un arma, comenzamos a vivir una vida de delincuencia. Una vez soplamos ese primer tiro, ya no hubo más vuelta atrás. Una vez se jaló ese gatillo, ya no tenías vuelta atrás, lamentablemente. Ya entonces te tocaba vivir una vida sumergido en ese mundo. Ya todo cambió, ya la libertad que tenía de poder caminar por cualquier lugar libremente ya se fumó. Ahora piensas que tienes el mundo a tus pies, que lo tienes en tus manos, pero la realidad es que lo que te queda es poco tiempo, porque ya lo que hiciste fue atarte a lo malo. Le abriste la puerta que nunca debiste haber abierto y lo dejaste entrar ahí por completo. Y lamentablemente las consecuencias fueron crasas para mi vida. Lamentablemente, ya entrando ya a los 16 años, ya mis hermanos, el mayor, que en paz descanse, era un hombre que controlaba todo. Nosotros pues éramos parte de ese mundo. Él se va prófugo, él se tiene que ir prófugo porque lo está buscando la policía. Entonces nosotros nos quedamos a cargo de lo que era el negocio, el barrio. Nos quedamos a cargo de todo ese negocio que nosotros pensábamos que era algo bueno, ¿verdad? Porque era lo que vivíamos. No entendíamos en gran medida que estábamos haciéndolo mal, porque era algo donde crecimos. Yo crecí en ese mundo, en ese ambiente. Lamentablemente para mí eso era correcto, eso no había ningún problema ahí. Poderoso Jesús. Entonces pegamos a comandar el barrio, la zona, y comienzan los problemas, comienzan las guerras. Pues entonces nosotros que éramos chamaquitos criados en el barrio, criados en la violencia, criados, ¿verdad?, crecidos en ese ambiente donde no teníamos miedo a nada, puesto que habíamos visto la muerte de cerca, veíamos cómo la gente moría en nuestro alrededor, ¿sabes? Ya a los 8 o 9 años veíamos gente muriendo, porque ¿sabes?, que estábamos curados, como dicen por ahí, curados de espantos. Pues llegó el momento en que teníamos que defendernos, agarrar pistolas y comenzar una guerra. Nos metemos en ese mundo de la guerra. A la misma vez que íbamos generando dinero, la gente pensaba, ¿verdad? Nosotros pensamos que éramos intocables, pensábamos que nadie podía con nosotros, porque teníamos un corrido demasiado de grande, poderoso Jesús. Pero la realidad era que éramos unos desventurados en ese momento, porque lo que estábamos era acabando nuestra propia tumba, estábamos enterrando nuestra propia familia en vida. Porque la justificación de nosotros era que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que mi familia esté bien, para que mi mamá no sufra, para que mis hijos estén bien. Pero esa es la mentira más grande que te pone el diablo. Porque como he testificado otras veces, el sufrimiento más grande que llegó a mi familia lo traímos nosotros. El sufrimiento más grande que llegó a mi madre lo provocamos nosotros. Un sufrimiento tan grande que la llevó a la muerte. Porque nosotros supuestamente hacíamos las cosas y para quien las hacíamos, realmente no fue así. Porque terminamos provocando su fallecimiento. Poderoso Dios. Entonces comenzamos esta vida, nos metimos de lleno en el narcotráfico a niveles, ¿verdad?, que a la edad de 16, 17 años estábamos en unos niveles que ni nosotros mismos entendíamos todavía dónde estábamos. No hasta unos años luego que comprendimos el alcance de lo que nosotros teníamos. Pero esa vida pues continuamos en ella. Lamentablemente las guerras comenzaron a ser más fuertes, veíamos como amigos de nosotros iban muriendo en el camino, como las guerras comenzaban a tener pérdida, se morían los amigos, la policía intervenía, se perdía dinero, se perdía armas, todo eso fue calando en ese poderoso Jesús, en ese mundo que vivíamos nosotros.
comenzamos a perder las personas que más amábamos nosotros, porque eran asesinadas. Pero llega el día en que a mi hermanito pequeño, lamentablemente, pues le dan unos impactos de bala. Ese día para nosotros todo cambió. Todo cambia porque era un jovencito que estaba en la escuela, pero nosotros, creyendo que le hacíamos un bien, le regalamos un carro a él. Le regalamos un carro porque era un muchacho bueno, tenía buenas notas, pero apenas lo que tenía eran como 14, 15 años. Y nosotros le regalamos un vehículo. Y en ese vehículo pues lo persiguieron y lo tirotearon. Le dieron algunos tres impactos de bala, le dieron a mi hermanito. Pero la realidad es que eso era un mensaje para nosotros. Ellos lo que querían era molestarnos a nosotros para que nosotros nos diera furia en ese momento. Y lamentablemente esos impactos a mi hermanito fue algo que nosotros pues no podíamos dejar pasar, y entonces ahí pues nos volvimos aún más violentos. Lamentablemente pues a raíz de eso pues llegó las consecuencias de que, estando en una discoteca, pues tuvimos que intervenir con un muchacho, y lamentablemente ese muchacho perdió la vida. Pierde la vida y paso a una prisión porque me encuentran culpable y me dan una cadena perpetua por esa muerte, por ese asesinato. Paso a la prisión. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero ya estoy en la prisión con una cadena perpetua. Pero seguíamos, ¿verdad?, con el control desde la prisión. Seguíamos nosotros que teníamos ahí ese poder. Desde la prisión controlábamos un poco la calle, hasta que poco a poco la calle se iba tambaleando, porque el que piense que ese poder va a ser para siempre está bien equivocado. Que los amigos son para siempre, están equivocados también, porque en ese mundo los amigos no son para siempre. En ese mundo, lamentablemente, aquí han escuchado testimonios de más cómo esos amigos terminaron matando a alguien, traicionándolo, o peor aún, cómo se quedaron con la mujer y los hijos del que era su mejor amigo. O sea que en ese mundo los amigos no son tan reales como nos los pintan. Claro que hay personas que uno ama, que se han mantenido hermanos hasta lo último. Sí, puede haberlo, pero ¿sabes qué? Eso no son todos. Lamentablemente, muchos de ellos terminan quitándote la vida a ti mismo. Pues hemos visto, ¿verdad?, cómo caímos a la prisión, ya cumpliendo casi 18, algunos de 18, 19 años. Llego a la prisión con una cadena perpetua, y cuando yo entro por aquellos portones de la prisión, yo bien claro dije que yo no iba a ser indio, que yo iba a ser cacique en la prisión. En pocas palabras, que yo no iba a permitir que nadie gobernara sobre mí ni que me mandaran, que yo era el que iba a mandar. Pues me dediqué en ese tiempo que estuve ahí, esos primeros años, a conocer del sistema, a conocer de cómo funcionaban los presos, y fui escalando en posición hasta ocupar las posiciones primordiales, principales del grupo en el que yo pertenecía. Y en esas posiciones fui adquiriendo más poder y más poder y más poder, hasta que llegué a un momento dado en la prisión a ser una persona muy respetada en la prisión, lo que hablamos por ahí, alguien intocable en ese momento. Porque el poder que ostentaba en ese momento pues me daba un grado de respeto donde no me podían tocar. Y así fue mi vida en la prisión. Fui viviendo una vida en delincuencia dentro de la prisión todavía. Llegado, los primeros 2 años de prisión, pues planeo una fuga. Intento fugarme de una institución. Y estoy en Ponce, una cárcel llamada CCA. Estoy en CCA, ahí organizamos un motín, donde ahí pues tuvimos que secuestrar parte del personal de la institución para poder lograr lo que queríamos hacer nosotros. Pues en ese motín pues hubieron muchas consecuencias. Se metió la policía, nos saltó a palos, allá un muchacho casi lo matan, en otra ocasión la policía le dio unos tiros a otro muchacho. O sea que fue un motín demasiado fuerte y violento en la institución. Luego de ahí me envían para la cárcel de Bayamón, que era lo que yo estaba buscando. Llegué a Bayamón, me mandan para la cárcel de máxima seguridad de Bayamón, la cárcel 292. Ya para el mes de agosto, yo cumplía años en ese mes, y cumplía los 21 años de edad, que entonces me cambiaban de lo que eran los menores a los adultos. Pues ya yo tenía planeado una fuga para cuando yo cumpliera los 21 años, irme de los adultos el mismo día que yo llegara allí. Como era un menor que todavía tenía poder, tenía dinero, todavía teníamos, pues entonces organizamos esa fuga para irnos de la institución. Cumplo los 21 años, llego a ese módulo, y al día siguiente ya estoy materializando la fuga que había planeado por tantos meses.
logro evadirme de la institución de máxima seguridad, brinco las velas, llego al monte, se fue un tiroteo con la policía, donde en el tiroteo, ¿verdad?, unos muchachos cogen a todos los muchachos, y en ese tiroteo, pues, yo tengo que esconderme porque no puedo llegar a donde yo quería. Pues dentro de esa escondite, pues la policía me localiza y me atrapa. Pues no pude lograr la fuga que tenía planeada porque me cogieron en el monte. Pues ahí, como contaba Alfonso ahorita, pues una lluvia de palos fue lo que cayó encima de todo el mundo por la fuga que habíamos logrado en ese momento. De ahí me mandan para el Monstruo Verde. En el Monstruo Verde me encuentro con mis hermanos que ya estaban ahí en esa institución. Y en el Monstruo Verde pues comenzamos esa vida de hermandad de nuevo, como que éramos hermanos, y comenzamos a controlar parte del Monstruo Verde y el área donde nos encontrábamos nosotros. Y comenzamos una vida de desenfreno en la institución, una vida de violencia allí. Luego de ahí, pues mi hermano nos mudan de institución en institución porque no podían con nosotros el sistema. Lamentablemente, pues mi hermano lo envían para una cárcel, a mí para otra, y nos separan a los tres. Pues estuvimos por muchos años separados los unos de los otros. Entonces, ahí, mientras yo estaba en una cárcel, mi hermano mayor estaba en otra y el que le sigue estaba en otra cárcel. Pues entonces mi mamá se tenía que dividir en 3 cárceles para el mismo día. Porque habían veces que la visita era el mismo día y mi mamá tenía que correr de Guayama a Ponce para ver a sus hijos a los 3. Porque en eso esa madre nunca falló. Nunca falló una visita. La visita al mismo día ella corría para ver a sus 3 hijos. En 3 cárceles diferentes en un mismo día. Ese fue el sufrimiento que nosotros causamos a nuestra madre, lamentablemente. Pues, ¿qué ocurre? Pues nos vuelven y nos reubican en el Monstruo a los 3, porque éramos personas que en las instituciones que estábamos dando muchos problemas. Pues nos mandan para el Monstruo Verde. En el Monstruo Verde comenzamos a hacer a controlar la cárcel, a bregar en el narcotráfico, todo revolución en la institución. Y un día estoy viendo las noticias, poderoso Jesús, y viendo las noticias, veo un joven tirado en el suelo, con varios impactos de bala. Y lo que pensábamos que no iba a ser posible, fue posible. Fue posible. En ese momento yo estoy viendo las noticias, era la madrugada. Había un joven en el sector Playita, en la calle Carolina, tirado en el suelo. Y lo único que se veía era de la cintura hacia abajo. Pero no sé por qué, pero yo identifiqué esas piernas. No tenía tatuaje, no tenía nada, pero yo sabía que esas piernas yo las conocía. Esas son las piernas de mi hermanito, que yacía tirado en el suelo con múltiples impactos de bala. Lo que nosotros pensábamos que era imposible, resultó. Pensábamos que éramos intocables, que nuestra familia no se podía tocar. Y ahí estaba lo más preciado para nosotros, tirado en el suelo con muchos impactos de bala. Un muchacho bueno, un muchacho tranquilo, no era como nosotros. Esa era la promesa de la familia. Ninguna madre se prepara para ver a su hijo morir. Ninguna. La mía ciertamente estaba preparada para recibir la noticia de que habían matado a John Martin, que habían matado a Miguel, que habían matado a Leslie. Ella estaba preparada para esa noticia. No para que mataran a su hijo, pero ella esperaba esa noticia. Pero que la llamaran que habían matado a Cristian, esa noticia ella nunca la imaginó. Pues esa fue la noticia que llegó. Llegó la noticia que habían matado a ese niño y se podrán imaginar cómo quedó esa mujer. Esa mujer más nunca volvió a ser la misma. Esa señora, su vida se destrozó en ese momento. A mí me tocó lidiar con mi mamá todas las noches. Yo tenía teléfono en la prisión. Todas las noches me tocaba lidiar con ella, consolarla de lo que estaba viviendo ella en ese momento. Lamentablemente, eso la llevó a ella también a morir. Mi mamá enferma, entra una enfermedad bien fuerte, cae encamada en un hospital. Ella realmente no quería luchar porque ella ya no quería vivir más, porque no podía vivir con lo que le había pasado a Cristian. Ella me llamaba todos los días llorando, me decía: Joe, me mataron al nene, me lo mataron, chico. Eso era lo que ella decía todas las noches. Me mataron a Pipan, Joe, me mataron a Pipan.
Y lo que ella no entendía era que eso a mí me dolía demasiado, porque yo sabía que había sido por culpa nuestra. Y eso era lo triste de todo esto, que sabíamos que era por culpa nuestra. Día tras día, noche tras noche me tocaba lidiar con eso. Ya yo me preparaba para la próxima noche escuchar a mi mamá y la próxima noche escucharla. Eso a mí me saltó de odio, me llenó aún más de rabia. Yo quería acabar con el mundo. Yo había ideado un plan en mi mente, lo que yo iba a hacer por esa muerte. Yo había ideado un plan en mi mente tan grotesco que era una cosa horrible. Me había llenado de tanto odio que yo doy gracias a Dios que llegó a mi vida. Yo doy gracias a Dios que pudo alcanzarme. Estando en la prisión, cuando voy al ascensor, están mis hermanos allí llorando. Va mi hermano mayor quebrantado allí por lo que le había pasado a mi hermanito. Ya él lo sabía ya. Llegamos a las áreas sociales, nos informan de que habían matado al nene. Eso para nosotros fue devastador. De ahí para allá mi hermano tampoco volvió a ser el mismo. No pudimos soportarlo. El mayor sobre todo, mi hermano Lely, fue el menos que pudo soportarlo. Y mi hermano también. Llegó el momento en que ya él no podía con la situación, estaba harto odio también, quería acabar con el mundo. Él tenía condiciones de salud bien delicadas y comenzó a descuidarse en su salud y pegó a desmejorar físicamente. Pasados los años, ¿verdad? Pasado 1 año, 2 años, llega la noticia también que muere mi mamá. Mi mamá llega al hospital, muere. Antes de eso, ¿verdad? Muere mi abuelita, muere mi hermano, ahí mismo muere mi abuelita seguido de mi hermano. Luego matan a mi primo ahí mismo. Ahí muere mi mamá también. Cuando muere mami, eso fue un golpe demasiado de grande, demasiado. Porque ya habían muerto todas las personas que más yo amaba en la vida. Estaban muriendo las personas más importantes en mi vida, estaban muriendo y yo preso, yo no podía hacer nada. Yo loco por salir, por fugarme, hacer algo. Estaba yo en ese momento. Lamentablemente, yo no podía hacer nada. No podía. No tenía cómo hacerlo. Tenemos que vivir con eso en la prisión, con ese dolor. Y eso lo fuimos transformando en odio, fuimos transformándolo en rencor, en venganza. Llegados los años, ya Dios viene hablando conmigo, Dios viene tratando conmigo. Poderoso Jesús, pero yo estoy ignorando a Dios porque yo no entiendo, yo persevero en otra religión, yo creo en otra cosa. Yo pensaba que Jesús no existía. Poderoso Dios. Llegado el momento, estoy en el Monstruo Verde, ya para el año 2016. Estoy en el Monstruo Verde. Estoy durmiendo. De momento, se escucha un estruendo en la cárcel, todo el mundo gritando. Cuando la cárcel se alborota así, es que algo grave está pasando. Eso es que ha muerto alguien. Y me levanto, pregunto qué pasó. Nadie se atreve a hablarme. Está todo el mundo pendiente. Y está todo el mundo, la cárcel revuelta. De momento llega un montón de guardias a buscarme. Cuando me busca la policía, me llevan al área de misiones. Está mi otro hermano ahí, Miguel, en llanto, como yo nunca lo había visto. Llorando fuertemente porque el gordo había muerto. Había encontrado a mi hermano muerto en su celda. Otra parte de mí ahí se estaba yendo también.
ahí se estaba viendo otra parte de mí. De momento bajé esa camilla con forense, nos permitieron verlo, abrazarlo ahí, despedirnos de él. Hermano, ha sido bien triste. Ha sido bien triste. Es más lo que se pierde que lo que se gana. Es más lo que se pierde que lo que se gana. Es más el sufrimiento que tú tienes que la felicidad que puedes aparentar tener. Es más el sufrimiento que tienes. Dejar a tus hijos en la calle, 3 hijos, bebé. Ahora está en una prisión con una cadena perpetua. Se te muere la familia. Se muere todo el mundo. Wow. Se muere tu mamá. Por último muere tu hermano. Te toca verlo ahí. Y Dios hablando a tu vida y tú no quieres escuchar a Dios. Y Dios hablando y tú no quieres escucharlo. Pasado el tiempo, ese mismo día sacan a mi hermano de la cárcel, me sacan a mí para otra cárcel, nos dividen porque la administración pensaba que lo habían matado. Pensaron que era que alguien había matado a mi hermano. Realmente nadie lo mató, pero la administración pensaba eso porque él era un hombre que era intocable, un hombre poderoso en la prisión. De momento lo encuentran muerto. Pues la policía pensaba que lo habían matado y nos mandan para cárceles distintas, mi hermano y a mí, por seguridad. Luego se dan cuenta que no fue así, que no fue una muerte violenta, que nosotros hablamos con ellos, mira, no, a mi hermano nadie lo mató, estábamos conscientes que era su salud, que él estaba siendo irresponsable, ¿verdad? Nosotros reconocimos eso para que nadie cargara con culpa que no era. Pues ya estando en Guayama, el Señor comienza a trabajar en mi vida, a tratar conmigo fuertemente, a hablarme fuertemente para que yo, ¿verdad?, me corrigiera. De Guayama me dan mediana custodia, me mandan para Ponce. Llegado a Ponce, estoy allí con unos muchachos que están ellos, le sirven al Señor. Comienzo a hacer ejercicio con ellos y cada vez que ellos estaban en ¿verdad?, en lo suyo, pues yo me iba para allá, lo escuchaba hablando de Dios y me pegaba un poquito. Pero hubo unas palabras de un hombre que me marcaron fuerte. El muchacho se llama Javier. Javier estaba hablando con otro muchacho que se llama Josué y yo voy corriendo en la cárcel haciendo ejercicio y cada vez que pasaba por el lado de él escuchaba que Javier le decía a Josué, solamente recuerda esto, esfuérzate y sé valiente. Y cuando di la vuelta no volví a repetir lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras a mí se me quedaron. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Poderoso Jesús. De ahí nos separan, me mandan para otra cárcel. En esa cárcel pues comienzo a tener algunas situaciones donde Dios comienza a trabajar conmigo fuertemente. En esa institución, Ponce Principal, Dios comienza a tratar conmigo a través de muchos hermanos. Llega el momento en donde Dios ya está fuertemente tratando con mi vida. Y yo, ¿verdad?, sin conocer a Dios, yo como que era le pedía a Él. Y yo le pedía unas cosas en específico. Decía, Señor, dicen que tú haces esto, que tú haces lo otro. Pues mira, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y llegado el momento, Dios me habla a mi vida y me dice, lo que me pediste, te lo traje. Y en lo que no me pediste. Dios me estaba dando una clara advertencia a mí, que Él me estaba respondiendo mis oraciones, lo que yo pedía, Él me lo estaba concediendo en ese momento. Incluso Dios ahí en esa conversación, esta conversación con el Señor hablándome yo en mi celda. Yo estoy en una celda metido, Él me está hablando a mí y me está diciendo, lo que me pediste te lo di, en lo que no me pediste. Lo tomas o lo dejas. Este es mi último trato contigo. Esa palabra de mi último trato contigo a mí me retumbaron en el alma. Yo entendí que el Señor había provocado todas estas cosas en mi vida porque estaba llamando mi atención. En esa conversación el Señor me dice, ¿cuánto más me tengo que llevar para captar tu atención? ¿Cuánto más me tengo que llevar para captar tu atención? Yo no entendía eso. ¿Cómo podía haber un Dios que matara a alguien para llamar la atención de otro? Yo no entendía eso. Ya entrado en el evangelio, ¿verdad? En ese momento pues me rindo al Señor, escucho esa voz, me tiro ahí, comienzo a llorar
me entrego al Señor, hablo con el Señor, le digo que me perdone, le digo que lo voy a obedecer, que lo voy a servir, y comienzo yo a perseverar ahí en el Señor, pero calladamente, sin que nadie se enterara. Pero el Señor es grande y el Señor hace como quiere, y nadie se puede esconder del Señor, y no hay nada que se pueda hacer en lo oculto. Entonces el Señor me habla y me dice que yo tengo que hacerlo público. Yo tengo que hacer público mi conversión. Tengo que gritar a los cuatro vientos que ahora yo le sirvo a Él para testimonio de Él. Poderoso Dios. Llegado el momento, hago público mi conversión y ahí se me levantó todo en contra. Comenzaron los problemas, comenzaron las guerras, la gente a atacarme, porque ya el poder que yo tenía ya se fue, yo no tenía posición, ya no tenía responsabilidad. Ahora yo pasaba a ser uno más del montón. Y el problema es que en la prisión el ser cristiano es sinónimo de debilidad, es sinónimo de flojera. Se catalogan como delatores, como soplones. O sea, al cristiano se le tiene en la prisión como una cosa horrible. Claro que algunas le dan algunos privilegios, algún respeto, sí, pero se le cataloga como cobardes. Y entonces yo entraba a ese grupo selecto de los cobardes. Pero el Señor me estaba respaldando. Un hombre, salen los cristianos para un culto en Calley. Cuando regresan del culto, estando en el culto allí, se termina el culto y una señora, una abogada, se para entre la multitud y le dice a ellos que no se levanten, que se queden ahí un momento. Y ella comienza a hablar con ellos y pregunta por un caso en específico. Y nadie ahí se levantó, pero un hombre llamado Luis, yo le digo Don Luis se levanta y dice: licenciada, permiso, ahí donde yo estoy hay un muchacho que yo creo que tiene ese caso que usted está mencionando. Él se llama Martín Mejía. Y él le dio mi nombre y mi dirección. Lo increíble de todo esto es que en la prisión a mí nadie me conocía por Martín Mejía. Todo el mundo me conoce por el apodo o por el barrio. Pero el hombre sabía mi nombre. Y me llega una carta, la cual todavía conservo, que dice que ha tomado conocimiento de que yo tengo un caso así, que si yo quería que ella me ayudara, le enviara mi documentación. Le envié los papeles. Y esa abogada comenzó a trabajar por allá, pero realmente yo perdía la esperanza porque yo no tenía quien, yo había invertido tanto, los abogados habían trabajado tanto en mi caso, que realmente pues no había nada que hacer. Ya mi caso era un caso final y firme, ya todo estaba, resuelto, todo el dinero que tenía se había gastado, yo invertí dinero en todo el dinero que teníamos en abogados, nos quedamos sin centavos, nada, pelado. Entonces la abogada toma el caso y Dios comenzó a obrar. Dios comienza a obrar. Llegaban las cartas con no al lugar, pero Dios me pedía que me metiera más con Él, que confiara en Él. Entonces Dios me manda a salir de donde yo estaba, que me saliera del grupo en que yo estaba, pues yo opté por obedecer al Señor y me fui. El irme de ahí era que me podían matar, que así fue que comencé conversando con ustedes el testimonio, que Dios me mandó a que me fuera y me mandó por un lugar donde yo sabía que me iban a matar. Pues obedezco al Señor, me voy de donde yo estaba, llego al lugar que el Señor me dijo. Estando allí, estoy un tiempo y el Señor me manda a irme de nuevo para otro lugar. Pero para el lugar que el Señor me manda era peor que el que yo estaba. Y ahí sí mi vida iba a terminar. Yo me niego a hacerle caso al Señor y tardo un año en tomar la decisión. Pero el Señor me dice a mí que me fuera para Bayamón, que en 3 meses me iba a sacar de la cárcel. Yo no lo hice. Luego de tantas situaciones, el Señor empujándome a tomar la decisión, creando situaciones, ¿verdad?, para que yo me fuera. Opto un año después por irme y hacerle caso al Señor. Llego a Bayamón. Estando en Bayamón, llego a una cárcel, que es una cárcel de seguridad, una cárcel horrible, donde están los delitos más grotescos que pueda haber en las prisiones. Y llego allí y el Señor comienza a tratar conmigo en ese lugar. Trata conmigo de tal forma que comienza a ponerme pastores al lado mío, evangelistas al lado mío, maestros, que comienzan a educarme de una forma bien bonita. Luego de ahí, cumplidos los 3 meses que el Señor dijo, llega la ansiada libertad.
llega la ansiedad de libertad a los 3 meses, ni un día más, ni un día menos. Un 6 de octubre, hace 3 años, un día como hoy, el Señor abrió las puertas de la cárcel y me sacó de aquel lugar. No solamente eso, cuando salgo de ahí, entonces comienza un nuevo reto. El reto que comienza es un reto fuerte, es un reto que realmente no sabíamos cómo lo íbamos a llevar. Llegado el momento, salgo de la institución, llego aquí a Maranata, entonces Dios pega a obrar fuertemente, me pone en las manos el pastor Héctor Delgado, en las manos de Piña, pero era creando una confianza en mí, porque todavía yo vivía la vida un poco asustado por las cosas que habían ocurrido en el pasado. Pero entonces el Señor pega a hablar conmigo para que yo tuviera confianza. Habían personas que yo entendía que me querían asesinar, pero Piña aquí trajo un versículo que fue el por el cual yo vivo hoy. Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y yo me dediqué entonces a vivir de esa forma. Angelito dijo unas palabras una vez que fueron las que yo le agarré y las tomé para mí. Angelito siempre dice que si el versículo que tú te sepas, aunque sea uno, si lo sabes, vivas por él. Viva por ese versículo y tu vida va a ser diferente. Pues yo comencé a vivir por ese versículo. Y hermano, Ebenezer, hasta que Dios me ha traído, Dios me ha ayudado. Los enemigos que pude haber tenido hoy están en paz conmigo. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor me ha llevado de la mano. He visto cómo el Señor ha prosperado mi camino. He visto cómo el Señor ha tenido misericordia de mí. Me ha puesto un pastor que me ha educado, un maestro que me ha educado, amigos nuevos, una familia nueva. Me puso evangelista, me puso hoy en este lugar. Me dio una familia nueva. Hoy por hoy tengo una familia, ¿sabes? Tengo un hermano, tengo una madre, ¿sabes? Dios me regaló a Iliana, Dios me regaló a Alejandro, Dios me regaló unos hermanitos nuevos, ¿sabes? Dios lo que me dio a mí fue algo hermoso. Hoy yo tengo una familia de verdad. El Señor me dio un nombre nuevo, me dio una vida nueva. Eso hizo el Señor hoy conmigo. Pero si yo les suelto hoy a que miren el camino en que van a andar. Miren ese camino, que no sea el camino que tomamos nosotros. Yo simplemente he querido compartirle hoy el sufrimiento que deja la calle, el sufrimiento que nos deja el seguir los malos pasos, el sufrimiento que nos deja el desobedecer, el sufrimiento que nos deja el vivir apartado de Dios, las consecuencias tan fuertes que tenemos nosotros cuando vivimos de espalda al Señor. Por eso hoy les exhorto a cada uno de ustedes, les exhorto a que miren el camino en que andan. Todavía hay oportunidad. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo con Ale, Dios lo hizo con tantos hermanos aquí hoy que han pasado por este altar hoy. Lo hizo con Julio, lo hizo con Ángel, lo hizo con Joel, con Diego, con todos nosotros lo ha hecho. Esto no es exclusivo para nosotros. Hoy Dios te está hablando a ti, hoy Dios te está llamando a ti. Yo con este testimonio lo que quiero hacerte es entender y llevarte a evitar que tú pases por lo que pasamos nosotros. Yo te pude haber hablado aquí de los carros que tuve, de las prendas que tuve, cómo yo vivía, la opulencia. Te pude hablar de todo eso porque todo eso tengo para contarlo. Como un chamaquito de 15 años vivía en una casota, tenía mujer y ya tenía hijos. Con 14 años ya tenía hijos. Yo te puedo hablarte de todo eso, pero realmente eso no es lo que quiere Dios que yo te hable a ti hoy. Dios lo que quiere que te hable a ti hoy es de las consecuencias y sufrimiento que deja la desobediencia a Él. Hoy vivimos en obediencia al Señor. Hoy vivimos para Él. Y ¿sabes qué? El Señor hoy me prospera y me respalda. Hoy estamos aquí, caminamos en libertad, vivimos en libertad, sin miedo. Pastor Julio, tanto ayer, hace como 3 días, a mi hijo se le dañó el aire, ¿verdad? Y me dice, papá, se me dañó el aire. Y le digo, tengo uno ahí, pues te lo voy a llevar. Voy a ir a verle. Me encuentro con ir a verle porque yo no puedo pasar de cierta área, ¿verdad? Pues llego a ir a verle y le entrego el aire. Me quedo hablando con él allí en la carretera. Y mi hijo me dice, oye, pa, ¿qué se siente estar aquí parado? Él no entendía lo que estaba diciendo Julio. Yo no estaba mirando donde yo estaba parado. Yo estaba viendo con quién yo estaba allí. Yo estaba allí con él. Yo estaba con ese niño allí, donde se supone que yo no estuviera.
Se supone que yo estuviera con ese niño en ese momento ahí. Y la realidad es que él me decía, papá, ¿qué se siente estar aquí para hoy? ¿Cómo tú te sientes? Pero más que estar ahí para Julio, estar con él en esa tranquilidad. Yo le dije, eso es para que tú veas lo que Dios hace, papá. Lo que Dios hace en la vida de nosotros. Imagínate si tú te hubieras desviado, le dije yo a él. Imagínate si hubiera cogido la vida que cogí yo. Tú nunca hubieras estado aquí parado. Pero le damos gracias a Dios por eso. Porque hoy puedo ver a mi hijo, puedo compartir con él. Le doy gracias a Dios por eso, porque Dios ha sido más que bueno conmigo. Dios ha sido más que bueno conmigo y lo repito todos los días. Y yo le pido perdón a quien yo le haya fallado, a quien yo le haya lastimado. Yo le pido perdón una vez más. No me cansaré de pedir perdón. Ya Dios nos perdonó, sí, pero nosotros, ¿verdad? Todavía tenemos eso ahí. Damos gracias, pastor, damos gracias por esta oportunidad de habernos tenido aquí. Hoy quería compartir esta parte del testimonio de lo que es el sufrimiento que causamos, ¿verdad? A los que más amamos, en nombre de ellos, porque queremos que nos sufran supuestamente, pero le hemos causado sufrimiento. Dios les bendiga mucho, les guarde. Al Señor, Dios le bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Mucha gente por ahí compartiendo el testimonio y también siendo edificados por el mismo. Gloria al Señor, Martín, y ya tú tienes esta compañía y todo, estás trabajando. Le damos gracias al Señor, Julio. Dios Sí, te no, ha mira, hecho un hombre de bien en estos días. mira, la realidad es que yo no, esas cosas no las hablo, ¿verdad? Pero Dios a mí me dio un negocio. Dios me capacitó. Eso fue, yo escuché a Piña aquí hablando cuando vine de camino. Piña decía que Dios le dijo a él que no se preocupara de que iba a vivirlo. Dios me dio esas palabras a mí. Amén. Porque yo le decía, Señor, de que yo voy a vivir si yo toda mi vida lo que ha sido bregar con droga. O sea, yo no sé hacer otra cosa. ¿Y qué pasa? El Señor me dijo a mí esas palabras. No te preocupes de qué vas a vivir, de qué te vas a sostener. Yo tengo cuidado de ti. Yo te voy a suplir. ¿Y sabes qué, Julio? El Señor me ha suplido todo. Julio, nunca he pasado necesidad. Nunca. Y gracias a Él nunca me ha hecho falta regresar atrás. Nunca. Porque es que el Señor está ahí. Esa es la bendición de todo aquel que busca del Señor. Y hermano, de verdad que el testimonio de nuestro hermano Martín Mejía, hermano, es uno de, verdad, que impacta los amigos, verdad, y la gente ahí en la prisión, los que pueden estar viendo. Esto es lo que tienes que ministrarte y decirte, mira, que hay oportunidad para todo aquel que vive. Pero hay gente que no tienen oportunidad porque ellos no quieren echar para adelante. Míralo ahí. No, y la realidad. Señor, míralo ahí. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Entonces, mira para allá. Hay gente que se pone a hacer ridiculeces, gente que se pone a hacer cosas que verdaderamente no aprovechan en la vida, pero cuando un hombre se centra en lo que es el Señor, ¿verdad? La oportunidad que Dios le da, podemos ver el testimonio de este hermano. Oye, que aunque ha sufrido a la familia, que aunque ha perdido a sus seres queridos, Dios le da una nueva oportunidad para rehacer su vida. Eso es lo que nosotros traemos con estos testimonios. Y ahora mismo, hermano, gloria al Señor, recuerdo la primera vez que Martín se sentó aquí para testificar. Wow. Pero el Señor, no estaba supuesto que él se sentara aquí, pero Dios tiene en control todas las cosas. Mire, hermano, fue algo tan terrible que nosotros llamamos a Martín, se paró aquí en los estudios de Martín, vente para acá, siéntate, esté con nosotros aquí. Y él no sabía de lo que Dios lo estaba librando. Una cosa como Dios organizó. Mira, ese día el Señor me trae aquí porque yo no venía para acá. Llego al estudio y estás tú con Ale. Están ustedes dos aquí sentados. Y yo llego y ustedes me dicen, cuando me ven, se les brillaron los ojos, míralo ahí. Ese es el corderito. Ese es el corderito a predicar. Y tú eres loco. No, o sea, yo no quería salir ahí en las cámaras, yo no quería hacer nada de eso. ¿Y qué pasa? Son cosas que pasan en el estudio. ¿Qué pasa? Que ese día, pues los muchachos dicen, ven aquí, pues yo llamo a Héctor para que Héctor no lo apruebe. Yo le digo, pastor, tú sabes que yo acabo de salir prácticamente, todavía yo no he dado, o sea, yo no he dado testimonio en mi caminar, mentira, o sea, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, pero que estoy buscando esconderme. Y el pastor me dice, no, Martín, mete mano, ¿sabes? Tú no estás, tú no estás, da lo que Dios te dio. ¿Y qué pasa? Pues llamo a Piña también. Yo estoy buscando a alguien que me diga, no lo haga. Y llamo a Piña y Piña me dice, si es que tú quieres, no mete mano, si este es el momento tuyo. Y entonces ya no tengo a dónde más quien recurrir para que me diga que no. Pues opto por sentarme. Señores, la primera vez que se sienta aquí, hermano. Recuerdo hoy el tema. ¿Cuál es el tema? Te haré entender. Te haré entender. Ese fue el tema. ¿Qué pasó ese día? Ese día nos sentamos aquí, comenzamos a testificar, a predicar. Y lo que no sabíamos era que detrás de esas cámaras había una gente mirando.
Había gente que ya tenían un plan para quitarme la vida. Seguro que sí, Martín hizo 20 años, acaba de salir a la calle, esta es la oportunidad que tenemos de asesinarlo, de quitarle la vida. ¿Por qué? Por las cosas del pasado, porque habían personas con temor, porque salió este muchacho, va a recuperar, y ese temor estaba ahí. Pero mira si Dios es grande, cuando me siento aquí, comenzamos a testificar, todas esas personas están viendo eso, y están viendo eso, y están viendo eso. ¿Qué ocurre? Que cuando terminan de ver eso, esa gente quedaron convencidos por allá de que lo que iban a hacer estaba mal. Entonces Dios comenzó a hablarle. Entre ellos se levantó uno que le dijo, se levanta uno entre ellos que le dijo, se lo estoy diciendo, son un varón de Dios, ese hombre no lo pueden tocar. Y Dios obró, pero eso el no fue Espíritu Santo dio testimonio de que tú eres un hombre de Dios. Pero eso no fue todo, Julio. Ese caperucita que está ahí sentado, salimos de un culto debajo del puente Trujillo, y ese hombre que está ahí sentado me dice, vamos ahora para un sector allá en Santurce, en Río Piedra, vamos para allá. Y yo le digo a sí, vamos para allá. Y arrancan, y dice, vas tú, Ale, y yo, está bien, vamos para allá. Yo digo que se vayan adelante, y yo cojo otra ruta. Yo no me voy a meter pececito porque yo realmente pues tengo un poco de temor entre el país. Julio, para hacértelo corto, bajo por la calle, eso era para allá para el sector Cantera. Bajo la calle, vamos bajando. Sí, al ladito donde tú. No, allá al lado de mi área. Voy bajando la calle para llegar a Valdoriotti y Ángel no me responde. Y yo le envío un mensaje a Ángel y le digo, Ángel, envíame la ubicación porque no sé dónde ustedes están. Yo sé cuál es el sector donde están, pero yo no quiero entrar para allá. Y yo le digo al Señor, si yo llego a la Valdoriotti y Ángel no me ha enviado la ubicación, eso es que tú no quieres que yo vaya. Y sigo por ahí mismo. Julio, no hago nada más llegar casi a la Valdoriotti y llega el mensaje de Ángel con la ubicación. Y yo le digo algo a Ángel, me dice, ven que te estoy esperando. Y yo dije, pues Viro, cuando llego allí, Ángel está predicando. Por ahí tengo el video. Está Ángel predicando, tirado en el piso predicando. Y de momento Ángel se levanta, ¿verdad? En el espíritu, pero encendido. Y de momento me señala. Y dice, mírenlo ahí. Ese es de aquí, ese es de ustedes. Pero nadie sabe quién yo soy. Y él está ahí, mira, y todo el mundo me mira como si nada. Y estaba todo el mundo ahí bien. Estaba todo el mundo ready ahí. Y de momento cuando Ángel dice, yo decía, yo no corrí, te soy sincero, no corrí porque las piernas mías se trancaron allí. Si no, iba a salir corriendo. No, realmente, yo cuando llegué parqué mi bomba en reversa, la puse para allá, la logística para salir. Y de momento Ángel dice, mírenlo ahí, ese es de aquí. Y todo el mundo se queda mirando como que, ¿y quién es ese? Y cuando dice, ese es John Martin. Cuando dijo John Martin, a mí se me cayó el mundo. Dios mío. Todas las miradas fueron pan de mí. Y de momento todo el mundo comenzó a caminar para donde mí. Todo. Y yo me quedé así mismo, Julio, frisado. Y viene toda esa gente para donde mí a caminar. Y viene uno de ellos y me dice, Martín, ¿no te acuerdas de mí? Wow. Y yo digo, varón, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Y el hombre comienza a hablar. Yo sé quién es el hombre me recuerda. Pero mira lo hermoso de esto, Julio. Cuando el hombre está ahí, que se reúnen toditos, había unos chamaditos que no me conocían. Y el que mandaba en ese sector viene en una motora. Y ellos lo paran y le dicen, ven acá, párate aquí. Y le dicen, mire quién está aquí. Y ese es el que manda. Y él dice, ¿quién es ese? Ese es John Martin, el de Playita. El chamarito parqueó la moto y se bajó. Y me dijo, varón, me estrechó la mano, un placer conocerte. Y Dios te bendiga, varón. ¿Tú puedes orar por mí? Así me dio ese muchacho. Cuando me dijo, tú puedes orar por mí, yo lo agarré de la mano a ese muchacho. Esa fue mi salvación. Lo agarré, le di un abrazo y comencé a orar por ese muchacho. ¿Qué te digo con esto, Julio? Que yo tenía un temor tan grande, pero Dios ya estaba organizando todo alrededor. La exposición de aquí de ese día y ese día con Angelito fue lo que hizo la seguridad, sí, la seguridad del Señor. Seguro que sí, Dios dio el testimonio, ¿verdad?, de nuestro hermano Martín Mejía, ¿verdad?, de que Dios puede hacer al hombre limpio, nuevo, ¿verdad?, de que Dios le arregla todas las cosas, ¿verdad?, todo lo que lo incriminaba, pues ahora, ¿verdad?, el Señor pues limpió su camino. Qué bueno, Martín, ¿verdad?, tenerte aquí con nosotros, una bendición, ¿verdad?, contar con estos testimonios poderosos, testimonios terribles, hermano, y ahora un evangelista, ahora un hombre que tiene su propia compañía, ¿verdad?, un hombre que ha dado testimonio de que el Señor lo ha transformado. Así que, hermano, esto es una bendición de verdad, Martín Mejía. Gracias, ¿verdad?, por esta tiene hasta un programa aquí en Maranata 911, hermano. No, esto es... Ahora nos parecemos a Angelito Casio, ¿viste? Ahora somos artistas. Ten cuidado. Mira, Angelito ya me envía una foto
Ten cuidado, no te parezca mucho. Hoy te digo, Angelito hace unos días me envió una foto acusándome de una camisa que yo me robé de aquí. Me dice, ¿qué se siente tener eso? Y yo dije, se siente como el manto de Elías. Chicos, a ti, no te parezca mucho. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esperemos que reciban el consejo. Eso fue lo que Dios me puso en el corazón para que compartiera con ustedes. Tremendo testimonio, gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, Julio, y gracias a usted también, ¿verdad? Por ser ejemplo para nosotros y dejarse usar para nosotros también, ¿verdad? Amén. Seguro que sí. Por aquí tenemos también otro testimonio poderoso de nuestro hermano, ¿verdad? Diego Silva. Gracias, Martín Mejía. Dios te siga usando con poder, ¿verdad? En ese evangelismo, en el programa Maranata 911. Y recuerda, hermano, que estamos aquí en el 10º aniversario de Maranata Radio Ministry, ¿verdad? Y ya transmitiendo también por Maranata 911, por acá por las redes sociales, ¿verdad? Siempre estamos conectados en un nuevo despertar, pero hoy